Bienvenidos a un nuevo video sobre la historia del cristianismo. Hoy vamos a hablar de los primeros apologistas. En los videos anteriores hemos hablado de las persecuciones hacia los cristianos. En los primeros siglos hablamos también de los primeros mártires. Y dijimos que esas persecuciones no se extendían por todo el imperio y tampoco eran constantes en el tiempo, sino que estaban circunscritas a ciertos momentos y a ciertos lugares. Y también dijimos que regía esta ley en el imperio de no perseguir a los cristianos, es decir, no buscarlos de casa en casa, pero sí llevarlos a los tribunales cuando eran denunciados por la gente y que si los cristianos no negaban su fe, eran castigados. Entonces la libertad religiosa de los cristianos era limitada y dependía de la buena voluntad de sus vecinos, de que nadie los quisiera denunciar. Entonces era vital para los cristianos aclarar sus costumbres y sus creencias a la gente en general y a las autoridades romanas. En ese marco es que se escribieron las primeras obras en defensa de la fe, y a esos defensores de la fe los conocemos como los apologistas. La palabra apología viene de la raíz combatir o defender, y eso es precisamente lo que hacían estos primeros cristianos que se encargaron de escribir en defensa del Evangelio y combatiendo aquellos rumores que se formulaban alrededor de la fe y la práctica cristiana. Pero antes de referirnos a las obras puntuales de los apologistas, repasemos brevemente cuáles eran las acusaciones que pesaban contra los cristianos. Estas acusaciones las podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los rumores populares y por otro lado, las críticas filosóficas más sofisticadas. En cuanto a los rumores populares, estos se basan generalmente en distorsiones de las cosas que hacían los cristianos o que creían. Se basaba en malinformación que la gente tenía acerca de las ceremonias cristianas. En primer lugar, se trataba a los cristianos de ateos, ya que ellos no participaban de los cultos paganos y tampoco del culto al emperador. Y como la vida social en el Imperio Romano giraba en gran parte alrededor de los cultos a los dioses paganos, el no participar de esos eventos hacía que una persona prácticamente no tuviera vida social. Por eso se considera a los cristianos como ateos. Las otras acusaciones giraban en torno al carácter moral de los cristianos y tenían que ver explícitamente con las prácticas cristianas, con las reuniones que tenían los cristianos. Había un rumor muy común que giraba en torno a la celebración del ágape, como ya lo hemos dicho antes, que era esta comida que se celebraba antes de conmemorar la Cena del Señor. Como la palabra ágape puede ser traducida como fiestas de amor, se habían fabulado un montón de historias alrededor de esa celebración. Incluso se había llegado a decir que habían relaciones incestuosas dentro de esa primera iglesia, ya que se llamaban entre sí hermanos y muchas veces se casaban los cristianos entre sí. Entonces todo eso dio lugar a malos entendidos. También había rumores acerca de lo que pasaba en la celebración misma de la Cena del Señor. Se hablaba de comer el cuerpo de Cristo y también se hablaba de un bebé nacido en un pesebre, así que todo esto dio lugar a que se inventara una historia de canibalismo. Se decía que los iniciados eran obligados a matar y comer a un bebé.
Esto, dado que se mezcló la historia del bebé en el pesebre con la del pan que simbolizaba el cuerpo de Cristo, se decía que se envolvía a un bebé entre panes o entre masa, se obligaba al iniciado con los ojos vendados a cortar ese pan y cuando se daba cuenta de lo que había hecho, ya era parte del crimen y eso lo obligaba a mantener el secreto. Otro rumor muy extraño y que más que nada se usaba como una burla era que los cristianos adoraban a un asno crucificado. Ni idea de dónde sale eso. Pero ante todas estas críticas, ante todos estos rumores, los cristianos respondían, obviamente negando todo esto, pero sobre todo con una vida moral ejemplar ante los ojos de sus vecinos. Y si bien estas críticas, estos rumores populares estaban fundados en desinformación y eran fácilmente desmentibles, también se elaboraron al mismo tiempo otras críticas mucho más sofisticadas que estaban dirigidas al centro mismo de la fe cristiana, que apuntaban al centro mismo de la doctrina cristiana. Y esto ameritó una defensa mucho más elaborada también. Esas críticas estaban basadas principalmente en el carácter mismo del pueblo cristiano. La mayoría de los cristianos provenía de clases sociales bajas, entonces se decía que la fe cristiana era una fe de ignorantes, de incultos, de pobres. Los intelectuales de la época veían un Dios contradictorio en el Dios de los judíos y de los cristianos. Decían que por un lado se presentaba como un Dios omnipotente, un Dios que está por sobre todas las cosas, pero por otro lado como un Dios curioso que se inmiscuía en los asuntos más triviales de los seres humanos. Decían que esta contradicción alcanzaba también a las escrituras. Y en cuanto al cristianismo mismo, Celso, un erudito de la época del emperador Marco Aurelio, escribió mucho contra los cristianos. Esto se debe a que el cristianismo ya había dejado de ser un simple objeto de burla y al ver que se expandía más y más, los paganos se vieron también con la necesidad de entender mejor al cristianismo para así tener más argumentos que atacar. Y así fue que muchos eruditos se dieron a la tarea de investigar un poco más profundo la doctrina del cristianismo. Celso fue uno de ellos y él ve como centro de ataque obviamente la figura misma de Jesús. Él dice que Jesús fue un malhechor condenado por el Imperio Romano e incluso llega a decir que Jesús era un hijo ilegítimo de María con un soldado romano. También ve algo irrazonable en la idea de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús, si era el Hijo de Dios, permitió que lo crucificaran? ¿Por qué no destruyó a sus enemigos? ¿Por qué cuando iba a ser crucificado simplemente no desapareció? Y por otro lado, ¿para qué quería Dios venir al mundo hecho carne? ¿Acaso Dios no lo sabía todo y para enterarse de los asuntos humanos necesitaba venir en persona? ¿O es que sabía lo que sucedía, pero para solucionar los asuntos de los seres humanos necesitaba también hacerlo en persona? Además, sobre la resurrección de los muertos, lo ve también como algo ilógico. Dice que es una idea que no tiene sentido. ¿Cómo sería posible entonces resucitar a aquellos que han sido consumidos por el fuego, a aquellos que han sido devorados por las bestias? ¿Acaso Dios iba a ir recogiendo los pedazos de esas personas y volviendo a unirlas? Todas esas críticas, todos esos ataques eran habituales en la clase intelectual del Imperio Romano hacia los cristianos. Y hay que decir que estas críticas no apuntaban a disminuir la fe de los cristianos, sino que apuntaban al público pagano para que nadie más se metiera en la iglesia, para que nadie más aceptara las doctrinas de los cristianos que estaban desarrollándose y promoviéndose por todo el imperio. Como dijimos, el cristianismo iba creciendo a pasos agigantados. Entonces la intención de los ataques intelectuales no era tanto hacer desertar a los cristianos, sino evitar que se conviertan nuevos cristianos. Y ante estas críticas, como hemos dicho,
los cristianos se vieron en la necesidad de elaborar una defensa también mucho más sistematizada. Y ese fue el trabajo de los apologistas. En este video vamos a esbozar el pensamiento de aquellos apologistas del siglo II y siglo III y lo vemos a modo de información histórica. No quiere decir que yo concuerde con cada una de las cosas que ellos piensen, sino que lo que vemos es cómo se ha ido desarrollando el pensamiento cristiano a través de los siglos y vamos también viendo las diferencias que habían en el pensamiento cristiano de cada época. Nos vamos a referir a las obras apologéticas escritas durante el siglo II y principios del siglo III. La más antigua que se tiene noticia es la Apología de Quadrato, que fue escrita en el año 131 después de Cristo y no ha llegado hasta nuestros días. A menos que esa apología se trate del mismo discurso a Dioneto, que es de la que vamos a hablar ahora. El discurso a Dioneto es uno de los escritos más antiguos que se conoce en cuanto a literatura apologética y se desconoce a ciencia cierta su autor y su fecha. Si se trata de la Apología de Quadrato, fue escrita en el año 131 después de Cristo, aunque hay otros que dicen que no es esa, sino que fue escrita en el siglo III. En esta apología se resalta el valor de la fe cristiana en cuanto a que es producto de la mente de Dios y que se ve reflejada en la moral de los cristianos, como así también ataca el sin razón de la idolatría pagana por un lado y de las prácticas judías por el otro. Casi por la misma época nos encontramos con la apología más antigua de la que se tiene certeza. Es la que escribió Arístides, dirigida al emperador Adriano en el año 138. Arístides comienza esa apología hablando del carácter de Dios y del mundo. Él define el carácter de Dios en términos negativos. Dios es sin principio, sin final, sin composición, etc. Y habla del mundo como un lugar creado para el ser humano. En cuanto a la humanidad, Arístides divide al género humano en 4 grupos: los bárbaros, los griegos, los judíos y los cristianos. En cuanto a los bárbaros, dice que ellos se crearon dioses que necesitaban ser guardados para no ser robados. Habla en esos términos de la insensatez de la idolatría. En cuanto a los griegos, dice que ellos también crearon sus propios dioses, pero que los hicieron conforme a su propia semejanza e incluso peores que el ser humano. Esos dioses eran mentirosos, adúlteros, asesinos. En cuanto a los judíos, dice que superan a los bárbaros y a los griegos, ya que creen en un único Dios, pero que ellos también se han desviado hacia la idolatría al adorar a los ángeles y a la misma ley por sobre Dios. Y termina diciendo que ante estos otros 3 grupos, el cristianismo, resplandece, ya que se muestra como los únicos que han conocido la verdad a través de Jesucristo y cuyo carácter moral es superior, y eso es lo que los distingue, además del amor entre ellos. Arístides también presenta al mundo como sujeto al juicio venidero por la ira de Jesús y que el mundo solo es guardado de ese juicio por la oración de los cristianos. Pero el apologista más famoso de esos primeros siglos, sin dudas, es Justino, a quien yo cariñosamente denomino el Justin, y de cuyas manos se conservan 3 obras, 2 apologías y un diálogo con el rabino judío Trifón. Ya hemos hablado anteriormente de Justino cuando hicimos referencia a su martirio. Justino era entonces un filósofo que, tras una larga búsqueda, llega al cristianismo, donde encuentra, según sus propias palabras, la verdadera filosofía. Justino no dejó de ser un filósofo, sino que se dedicó a la filosofía cristiana. Él se ocupa de defender al cristianismo de esas acusaciones intelectuales, aprovechando su gran conocimiento sobre la cultura y la filosofía griega.
Justino ve injusto el ataque a los cristianos debido simplemente al título de cristiano. Decía, se nos ataca y se nos condena simplemente por el título de cristiano, sin entender todo lo que ese título significa. Entonces Justino se ocupa de desarrollar toda la doctrina cristiana de una forma muy resumida, pero al mismo tiempo buscando puntos de encuentro con la filosofía griega. Justino dice, si nosotros somos ateos, también son ateos muchos de los grandes pensadores griegos que ustedes veneran, como por ejemplo Sócrates, como por ejemplo Platón. Tanto Sócrates como Platón creían en un Dios único. Platón particularmente había atacado duramente la idolatría muchas veces. Platón creía en un ser superior, creía en un mundo espiritual sobre este mundo material, y mucho del pensamiento de Justino se basa en esa filosofía platónica. Entonces, ante la acusación de que los cristianos eran ateos, Justino responde enfáticamente, nosotros somos ateos de vuestros falsos dioses. Y basa gran parte de su argumento en este acuerdo que existe entre el pensamiento cristiano y los grandes filósofos griegos, como Sócrates, como Platón. Fundamentalmente basa este acuerdo en la idea del logos, que era una idea muy conocida en la filosofía griega. El logos, que puede ser traducido como palabra o también como razón, es, como hemos dicho, ampliamente difundido entre el pensamiento de los filósofos, que veían que toda razón, toda conciencia que existía en el ser humano era por participar de aquella gran razón universal que es el logos. Por eso Justino basa su argumento en esta palabra que es utilizada también por el apóstol Juan. El logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Obviamente los cristianos vemos en el logos la figura de Jesús. Jesucristo es el logos encarnado. El logos hizo carne, habitó entre nosotros. El logos era la luz del mundo que ilumina a todo hombre. Entonces, toda participación de la verdad era participación del logos. Toda verdad procede del logos, procede del verbo, procede de Jesús. Por eso Justino dice que todo lo que los filósofos habían conocido de la verdad les había sido revelada por Jesús. Encuentra también parte de este pensamiento en las Escrituras al ver que, por ejemplo, Pablo decía que los hebreos en la antigüedad habían conocido a Cristo antes de su encarnación. Y Justino va más allá y dice, también los filósofos griegos conocieron a Cristo, o al menos parte de él, porque en definitiva toda verdad proviene de Cristo. Justino dice que toda verdad es verdad del cristianismo. Por eso llega a llamar a Platón, por ejemplo, como un cristiano, en cuanto a que él había conocido parte de la verdad que solamente puede ser revelada por Cristo. Aunque también remarca que obviamente la luz de verdad que tenía Platón, por ejemplo, era mucho menor a la que tienen los cristianos al haber recibido la revelación de Jesucristo. Entonces Justino dice que los filósofos griegos habían conocido al logos en parte, mientras que los cristianos conocen al logos entero en la persona de Jesús. Y no es Justino el primero en utilizar este argumento, sino que ya había sido utilizado siglos atrás por Filón de Alejandría, aquel filósofo judío. Aunque la diferencia radica en que Justino ve en el logos un ser personal y encarnado en Jesús. Entonces Justino dice que aquellos grandes pensadores de la antigüedad habían tenido semillas de verdad, atisbos de verdad en ellos, y que además de tener una revelación parcial, una revelación limitada, también eran víctimas de los ataques de los demonios, cuyo principal objetivo es siempre atacar la verdad. Vemos entonces en Justino que toma elementos del platonismo, también del estoicismo, aunque su foco en
la doctrina del Logos en la revelación de Jesucristo hace que su pensamiento sea fuertemente cristocéntrico. Pero debemos aclarar que si bien Justino se encarga de buscar estas relaciones entre la filosofía clásica y el pensamiento cristiano, él no renuncia en absoluto a su fe, sino que tenemos su ejemplo que cuando es llevado ante los tribunales defiende y afirma hasta el final su fe en el Evangelio y es muerto a causa de eso. Por eso tiene muy bien ganado su título con el que nos conocemos, Justino Mártir. La palabra mártir, como habíamos dicho, significa testigo, y Justino es un mártir en todo el sentido de la palabra. Justino es un testigo en todo el sentido de la palabra. Justino no solo testifica con sus palabras a través de sus obras apologéticas, sino que testifica con su propia vida en la muerte a causa del Evangelio. Pero Justino no solo fue importante para el pensamiento cristiano en cuanto a su defensa de la doctrina, en cuanto a su apologética, sino también en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Vemos este lado apologético del que hablábamos recién en estas dos obras que más bien parece haber sido una sola apología dividida en dos partes y que estaba dirigida al emperador romano en busca del cese de las persecuciones. Pero también tenemos esta otra obra que llega hasta nuestros días, que es este diálogo con el rabino judío Trifón. En esta obra se da un debate acerca de la interpretación del Antiguo Testamento, y Justino dice que el Antiguo Testamento apunta a la persona de Jesús en dos modos, en dichos y en tipos. Los dichos son todas esas profecías que se cumplen en la persona de Jesucristo, mientras que los tipos son esos relatos y esos hechos históricos que apuntan también a la persona de Jesús. Debemos diferenciar la tipología de la alegoría. La alegoría solo apunta a buscar una moraleja, prescindiendo de los hechos históricos, mientras que la tipología afirma la verdad histórica de los hechos y la trasciende. Dice que esos hechos históricos no solo tuvieron una importancia cuando ocurrieron, sino que también apuntaban a la persona de Jesús, como por ejemplo el Cordero de la Pascua, que no solo tuvo un significado cierto en el momento en que ese Cordero fue sacrificado y con su sangre se pintó los dinteles de las puertas para que la ira de Dios pase por alto las casas con las que esa sangre fue rociada, sino que eso mismo apuntaba a la figura de Jesús, que es nuestra Pascua. Entonces, Justino basa gran parte de su interpretación del Antiguo Testamento en la tipología, en aquellos hechos que apuntan a la persona de Jesús, y ve que todas esas ordenanzas rituales para el pueblo judío habían quedado obsoletas en la destrucción del templo de Jerusalén, sin el cual todos esos rituales o la mayoría de esas ceremonias eran imposibles de practicar. Uno de los discípulos de Justino fue Tasiano, que tras la muerte de su maestro fundó su propia escuela en Roma. Tasiano escribió un primer intento de armonización de los evangelios que se ha perdido en la historia, y el escrito más famoso que tenemos de su mano es una obra titulada Discurso contra los griegos, en la que Tasiano toma una postura muy distinta a la de su maestro Justino. Tasiano se ocupa de atacar la cultura griega en defensa de los bárbaros cristianos, como eran llamados comúnmente. Tasiano dice que todos los dioses griegos eran un mero reflejo de la inmoralidad del pueblo griego. Los dioses griegos eran avaros, eran infanticidas, eran mentirosos, eran adúlteros. Ve que se jactan de ser una cultura refinada cuando en realidad toda su sabiduría la habían adoptado de las culturas bárbaras, como ellos las denominaban. Así dice Tasiano que los griegos habían sacado la astronomía de los babilonios, la geometría de los egipcios y la escritura de los fenicios.
Es más, dice que los escritos de Moisés eran anteriores a los escritos de los filósofos griegos, por cuanto todo lo que había de sabiduría en cuanto al pensamiento griego en realidad era una deformación de la verdad que Moisés había conocido. Volviendo al tema de la idolatría, dice que los griegos adoraban estatuas que habían sido esculpidas tomando como inspiración a prostitutas y mujerzuelas, por lo cual ellos estaban adorando personas de las clases más bajas a las que ellos despreciaban al mismo tiempo. Si bien la postura de Tasiano es muy distinta de la de Justino en cuanto a la cultura griega, ambos tienen en común la doctrina cristiana y sus argumentos basados en el Logos como revelación divina, que es la imagen misma de la sustancia de Dios, pero distinto al Padre. Y también marcan la diferencia en cuanto a la idea platónica en esto que habíamos dicho antes, en que la esperanza cristiana no residía en la inmortalidad del alma, sino en la resurrección del cuerpo. Poco se sabe de qué fue de la vida de Tasiano, si bien hay escritos que dicen que él luego se fue hacia Siria, donde fundó una escuela herética, la de los engratistas. Se sabe también muy poco sobre esa secta. Al parecer prohibían casarse y también tenían una visión docetista sobre la persona de Jesús. Estas herejías las vamos a analizar en los próximos videos, así que no vamos a ver mucho sobre eso ahora. El escritor cristiano más refinado del siglo II es Atenágoras, de quien se conservan dos obras: Súplica por los cristianos y un tratado sobre la resurrección de los muertos. En estas obras, Atenágoras se ocupa de defender a los cristianos de las acusaciones sobre ateísmo, aquellas que estaban referidas a los banquetes y a las relaciones entre hermanos. A las acusaciones morales, Atenágoras responde rechazándolas categóricamente, mientras que en cuanto a la cuestión filosófica doctrinal, aquella acusación de ateísmo, Atenágoras basa su argumento muy similar al de Justino, diciendo que si se acusaba a los cristianos de ser ateos, también se debía acusar a muchos de los grandes filósofos griegos de lo mismo, ya que compartían ideas generales. Pero tal vez lo más destacable y lo que puede asombrar a muchos que piensan que, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad es un invento del siglo IV, es leer de mano de Atenágoras, allá por el 177, textos como este, acerca del ser de Dios. Así pues, suficientemente queda demostrado que no somos ateos, pues admitimos a un solo Dios, increado y eterno e invisible, impasible, incomprensible e inmenso, solo por la inteligencia a la razón comprensible, rodeado de luz y belleza y espíritu y potencia inenarrable, por quien todo ha sido hecho por medio del Verbo, que de él viene y todo ha sido ordenado y se conserva, porque reconocemos también un Hijo de Dios, y que nadie tenga por ridículo que para mí tenga Dios un Hijo, porque nosotros no pensamos sobre Dios y también Padre y sobre su Hijo, a la manera como fantasean vuestros poetas, mostrándonos dioses que en nada son mejores que los hombres, sino que el Hijo de Dios es el Verbo del Padre en idea y operación, pues conforme a él y por su medio fue todo hecho, siendo uno solo el Padre y el Hijo. Y estando el Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo, por la unidad y potencia de espíritu, el Hijo de Dios es inteligencia y Verbo del Padre. ¿Quién, pues, no se sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten a un Dios Padre y a un Hijo y un Espíritu Santo, que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden? Eso nos muestra Atenágoras en su súplica por los cristianos, mientras que en el Tratado sobre la Resurrección de los Muertos vemos que él defiende la doctrina de la resurrección basado en el poder de Dios. Si Dios pudo crear de la nada, no es cosa difícil para él resucitar a los muertos. Y se ve una distinción en el pensamiento de Atenágoras con los que hemos analizado anteriormente,
en que él no ve ninguna contradicción en la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Y si bien hay cierta similitud entre el pensamiento de Atenágoras y el de Justino en esta conciliación con la cultura griega y en también afirmar que había rastros de verdad en el pensamiento filosófico griego, Atenágoras dice que la diferencia radica en que los filósofos griegos siguieron sus propios impulsos mientras que los cristianos son guiados por la revelación de Dios. Por la misma época, ya por el año 180, nos encontramos con Teófilo, el obispo de la iglesia en Antioquía, que escribió varias obras, contra Marción, contra la herejía de Hermógenes, también algún comentario sobre los evangelios y sobre los proverbios de Salomón, aunque todas esas obras se han perdido en el tiempo. Lo que se conserva de él son 3 libros que dirige a su amigo Autólico sobre la doctrina de los cristianos, sobre la interpretación de las escrituras y sobre la vida de los cristianos. En esos 3 libros, Teófilo defiende a los cristianos de esas acusaciones de las que ya hemos hablado antes. Y aunque Teófilo muestra un conocimiento mucho más superficial que Justino y Atenágoras respecto a la cultura griega, sí nos aporta muchos datos acerca del pensamiento cristiano sobre el ser de Dios en esos primeros siglos. Por ejemplo, Teófilo es el primero en emplear el término Trinidad. Pero ¿cómo si el término Trinidad es un invento del siglo IV? No, sino que lo vemos en Teófilo ya por el año 180, como hemos dicho. Teófilo también tiene cierta similitud con el pensamiento de Filón de Alejandría en cuanto a ver el verbo inmanente y el verbo expresado, aunque obviamente Teófilo lo hace aplicado a la persona de Jesús, en el que ve el verbo como un ser eterno con el Padre, que luego es expresado en la persona de Jesús en la encarnación. No todas las apologías que se escribieron fueron tan refinadas como la de Atenágoras o con tanto conocimiento filosófico como las de Justino o con tanto valor teológico como las de Teófilo, sino que habían de otro tipo como la de Hermias, que es una burla a los filósofos paganos y que en un tono irónico se ocupa de atacar el pensamiento pagano. Aunque sobre esta obra hay dudas respecto a su origen, algunos la datan en finales del siglo II y otros la datan alrededor del siglo VI recién. Y como hemos visto, en ese periodo se escribieron muchas otras apologías de las que solo conocemos el nombre, ya que en sí se han perdido en el tiempo. También se conserva un fragmento de una homilía de Melitón de Sardis. En esa homilía se destaca una interpretación tipológica del Antiguo Testamento, como habíamos visto ya en los escritos de Justino también. En ese sermón que podemos conservar de Melitón también se ve que se destaca una doble naturaleza en la persona de Jesús. De hecho, Melitón es el primero en hablar de 2 naturalezas en una misma persona, que Jesús es al mismo tiempo Dios y hombre. A través de todos estos escritos podemos conocer, por un lado, las acusaciones que pesaban sobre los cristianos y por otro también los argumentos que el cristianismo usó en su defensa. Esta tensión la podemos ver claramente en el discurso a Dioneto, que es uno de los escritos más antiguos que se conservan. Los cristianos no se diferencian de los demás por su nacionalidad, por su lenguaje, ni por sus costumbres. Viven en sus propios lugares, pero como transeúntes. Cumplen con todos sus deberes de ciudadanos, pero sufren como extranjeros. Donde quiera que estén, encuentran su patria, pero su patria no está en ningún lugar. Se encuentran en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen todas las leyes,
pero viven por encima de lo que las leyes requieren. A todos aman, pero todos les persiguen. Vemos que las apologías y sobre todo las personas que se encargaron de defender la fe son un patrimonio histórico para el cristianismo, no solo porque nos ayudan a conocer cómo era vista la iglesia primitiva por los paganos, sino que nos han dotado de argumentos para defender la fe a través de los siglos. Aquellos apologistas no solo defendieron al cristianismo, sino que hicieron que muchos pensadores se interesaran por la doctrina cristiana también. Son de gran valor para nosotros hoy en día, ya que, como vamos a ver en los próximos videos, las herejías y las acusaciones que se crearon en torno a la doctrina cristiana no son muy distintas de las que se ven hoy en día. Así que si te interesa conocer acerca de esas primeras herejías que son las mismas de hoy en día, suscríbete al canal y activa la campanita así no te perdés ningún video. Acordate de ver el contenido acerca de teología sistemática, interpretación de la Biblia, panorama de la Biblia, prédicas, entre otras cosas. Nos vemos en la próxima.